Hola, bienvenidos. Mi nombre es Diego Pérez Salazar. El día de hoy vamos a resolver esta desigualdad para este video. En este caso tengo una desigualdad racional mayor o igual que un número negativo. Entonces yo podría empezar de varias formas. Muchas personas, muchos alumnos me han dicho, ¿qué tal si esto le pasamos a multiplicar acá? Se podría hacer si fuese una ecuación, pero en este caso cuando es una desigualdad no puedo porque yo no sé el signo de la x, qué valor tiene la x. Si fuera positivo no pasa nada, pero si fuese negativo se invierte el sentido de la desigualdad, entonces yo no puedo empezar por ahí. Entonces lo que haríamos siempre en estos casos es igualar a cero, o sea que al lado derecho quede cero y podemos pasarle este que está restando a sumar. Me quedaría 3x al cuadrado menos 7 dividido para x. Este pasa a sumar, más 4 mayor o igual, al lado derecho ya no queda nada. Entonces aquí saco el mínimo. El mínimo sería x. X dividido para x a 1. 1 por lo que está arriba es exactamente lo mismo. 3x al cuadrado menos 7 más, este se sobreentiende que está sobre 1. X para 1 a x por 4, 4x mayor o hasta igual que 0. Entonces acá arriba me quedaría 3x al cuadrado más 4x menos 7 sobre x mayor o igual que 0. Simplemente le ordené. Ahora tendríamos que ver si el numerador es factorable. Entonces lo voy a hacer a través del trinomio de la forma. Existen muchas formas para hacerlo, puede hacerse de varias formas. En este caso lo hago así, pueden hacerlo por aspas o cualquier otro método que puedan saber, ¿no? 7 por 3, 21, dos números que multiplicados me den 21 y restados me den 4, que sería 7 por 3. Todo esto dividido para x mayor o hasta igual que 0. En este caso aquí se puede sacar factor común en el segundo paréntesis. Entonces me quedaría 3x más 7 por 3x menos 1 sobre 3, todo esto sobre x mayor o hasta igual que 0. Aquí con este se simplificaría y entonces nos va a quedar, le voy a poner acá arriba, 3x más 7 que multiplica a x menos 1, todo esto dividido para x mayor o hasta igual que 0. Entonces quedaría esta expresión. Para poder resolver esta expresión lo que necesitamos encontrar es los intervalos donde los valores de x al ser reemplazados aquí, todo este lado derecho sea mayor o igual que 0, es decir, positivo. Entonces existen varios métodos. Como siempre le vamos a hacer el más sencillo, que en este caso sería a través de la tabla de signos. Entonces he construido esta tabla para poner cada uno de los factores. En este caso tengo 1, 2, 3 factores. 3x más 7, x menos 1 y solamente x. Y en el de acá va a ir toda la e, le puedo poner como expresión para no estar copiando, ¿no? Todo ese término, pero si ustedes gustan pueden copiar todo aquí, ¿no? En esta parte. Entonces ahora nos fijamos cuando cada uno se hace 0. Tal vez el más sencillo sea el de acá abajo. X se hace 0 cuando x vale 0. De ahí x se hace 0 cuando x vale 1. Y le dividiría para 3 para que se simplifique con este 3 de acá. Y arriba le pondría menos 7. Entonces tendría menos 7 tercios, 1 y 0
como valores. Entonces esos los puedo representar acá arriba. Caería menos infinito hacia más infinito. Aquí pongo un orden creciente. El menor sería menos 7 tercios. El siguiente 0 y el último 1. Este se haría 0 en el menos 7 tercios. Le voy a poner una bombita pintada. Acá x menos 1 se hace 0 en 1. También le voy a poner una bombita pintada porque aquí dice mayor o hasta igual. Como es igual, entonces se le cierra. Pero el denominador jamás se puede cerrar. Entonces en x es abierto. A veces suelen olvidarse de eso, de que el denominador no se cierra y por ahí le ponen también pintado aquí. Hay que tener cuidado. O desde el inicio siempre acostumbrarse a que cuando vean un denominador x diferente de 0, el denominador siempre tiene que ser 0 y entonces ahí ya se pueden acordar más fácilmente que aquí debe ir abierto. Una vez que tenemos esto, vamos a poner aquí los diferentes signos. Entonces aquí se colocan los signos dependiendo del signo de la x. En este caso, 3x. El 3 tiene signo positivo, pongo el contrario hasta que se hace 0 y de ahí cambio. Recuerden que esta forma de poner signos solo sirve para cuando son lineales. Este es x. Tiene signo positivo, pongo el contrario hasta que se hace 0 y de ahí cambio. Lo mismo este. X tiene signo positivo, pongo el contrario hasta que se hace 0 y de ahí cambio. Y simplemente aquí multiplico menos por menos más por menos menos, menos por menos más por más por más por menos menos y todo más me va a dar más. Entonces recordamos que estoy buscando los positivos, los mayores que 0 positivos, dice aquí no. Entonces positivo sería este. Y positivo también sería esto, lo que nos da que este intervalo y este intervalo son la solución. Entonces anotemos la solución acá abajo. Solución son los x que pertenecen al intervalo entre 7 tercios y 0, el 7 tercios cerrado y el 0 abierto, unido con el intervalo de 1 hasta más infinito, el infinito abierto y el 1 cerrado. Y entonces esta sería la solución, que también puedo representarla como solución el x que estaría en este intervalo sería entre menos 7 tercios y 0. El mayor es de 0, entonces le pongo de esta forma. En este caso no es igual porque no está abierto, no está cerrado. Y acá menos 7 tercios, aquí sí le pongo porque está cerrado. Unido con el x que sea mayor o hasta igual porque está cerrado que 1. Esa sería la forma de representación en esta notación de conjunto. Y si quisiera graficar, vamos a graficar acá. Le pongo el 0 como referencia y entonces digo, desde menos 7 tercios, en este caso el 0 sí tiene representación hasta el 0. Le pongo así, este es cerrado y este es abierto. Cerrado y este es abierto. Y desde 1, que le voy a poner por acá, recuerden que esto no está a escala, sino es solamente una representación. Le ponemos así, el 1 cerrado hasta más infinito. Entonces ahí ya le puedo poner, ¿no? Aquí va desde menos 7 tercios a 0, va esto así. Y en el otro va desde 1 hasta más infinito, desde 1 hasta más infinito. Entonces la solución gráfica sería así. Y quedaría resuelto nuestro ejercicio. No te olvides de dejar tu like, de suscribirte y de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias.